Ok, muy buenas noches, bienvenidos. Clase número 3 del curso del nivel 3, Cábala aplicada a la vida diaria. La semana pasada, no hace falta que me cuenten si hicieron el trabajo práctico o no. La semana pasada hablamos sobre la sexualidad en general, producto de esto que veníamos hablando de la semana anterior, del concepto de lo femenino y lo masculino respecto a la recepción, vasija, luz, contenedor y contenido. Y obviamente muchas de las preguntas que surgen cuando hablamos de relaciones de pareja y los textos cabalísticos mayormente solo hablan de hombre-mujer, aparece, y si bien lo explicamos con mucho más detalle en los cursos de reencarnación, aparecen un montón de preguntas, como la más obvia es temas de sexualidad que tienen que ver con la homosexualidad. Mucho de lo que nosotros hablamos en el curso inicial e intermedio, la gente lo escucha, le parece que está todo muy bien, pero en el fondo de su mente dicen, porque no tiene los problemas que tengo yo. ¿Sí? Si tuviera tal y tal problema, esto, lo otro, o pero ¿qué tal la persona que tiene un hijo discapacitado? Un montón de situaciones que pareciera ser que la persona no tiene ningún tipo de control sobre eso. No es que un día, no sé, salió borracho a la calle, chocó y quedó discapacitado. El tipo nació discapacitado. ¿Sí? ¿Qué control tiene sobre eso? Entonces, parte de lo que queremos empezar a entender es una breve reseña, de eso es de lo que trata la clase de hoy, de cómo funcionan las leyes de reencarnación, de qué se trata la vida en realidad, si es cierto que somos un alma que vino simplemente a aprender a dar, a compartir. ¿A quién se le ocurrió inventar toda esta idea de que tenés que en el proceso tener hijos, formar una familia, casarte, divorciarte 5 veces, 10 veces? Digo 5 veces, 10 veces porque la gente que se divorcia generalmente se divorcia más de una vez. Y obviamente la única gente que se divorcia es aquella que cree en el matrimonio. ¿Sí? La gente que te dice que cree en el matrimonio, pero todavía nunca encontró la persona adecuada, lo que sea. Para mí cree en el matrimonio el tipo que se casó 3 veces. ¿Sí? Porque si después de la primera vez lo volvió a hacer y se divorció y lo volvió a hacer, ¿sí? Realmente cree en el matrimonio. Cree que es un formato de vida, aunque por ahí no le dure tanto, pero cree que hay un beneficio detrás de eso. Y por eso hoy vamos a dejar toda la clase esta imagen que usamos para la publicidad del curso, que es el paso por la vida. La persona nace, si este tipo supiera que después se va a tener que casar con esta señora, que le va a hacer la vida imposible, ¿sí? ¿De dónde sale todo eso? Porque uno puede decir, bueno, alguien lo inventó, ¿no? Desde el principio de los tiempos la gente está haciendo esto de juntarse con otra gente, de formar familia, bueno, un instinto animal, qué sé yo. Y en realidad lo que tenemos que entender es que de eso que hablamos la semana anterior, de tener relaciones sexuales, nacen los humanos. Todavía no se inventó otra forma de hacer un humano que no sea juntar un óvulo y un esperma. Incluso cuando sea asistido,
cuando sea una fertilización in vitro, en realidad lo único que cambió fue el contexto emocional, y hay una razón por la cual algunas personas tienen que nacer de esa situación de concepción. Ahora, la gente en el mundo no es toda igual. Y no estoy hablando de que no es toda igual físicamente, eso claramente es el caso, pero la gente no es igual emocionalmente. Lo que enoja a uno hace que al otro le guste. Los deseos que tienen los seres humanos son totalmente distintos, y lo que esencialmente separa, no hablo de separar, distingue a un ser humano de otro, es el deseo. Quieren cosas distintas. Cuando se juntan dos personas que quieren una misma cosa, pueden estar juntos armoniosamente tal vez toda la vida. Lo que no tienen que querer es algo del otro. Si se juntan dos personas que los dos quieren una misma cosa y en sociedad salen a conseguirlo, si cuando dos personas se juntan para hacer un negocio y los dos quieren desarrollar un producto y vendérselo a ese público, es decir, quieren ese público y ese dinero y poner en el mercado ese producto, van a tener éxito y van a llevarse bien, aunque no éxito en la relación me refiero, hasta que uno empiece a pensar que quiere algo del otro, que quiere que el otro trabaje más horas, o que cobre menos, o él quiere cobrar más, y se empieza a valorizar que lo que me va a hacer feliz no es lo que podemos conseguir juntos, sino lo que puedo extraer de la persona que tengo enfrente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente en los negocios, en las relaciones de pareja, en la familia? Salir a buscar a alguien que le llene sus carencias. Y nadie tiene ganas de ser el que llene las carencias de otro. La gente quiere pasársela bien en la vida. Entonces, ¿para qué querés una piltrafa humana carente que quiere que lo contengan y que quiere que lo traten bien y que... ¿sí? Trátame mal, si aunque sea vamos a ir juntos a hacer eso que nos gusta, porque no me va a importar. Si lo que yo espero es que el otro me trate bien, me va a importar. Ahora, si no tenés amigos con los que hacen ciertas cosas juntos, no sé, te gusta ir a jugar al fútbol y vas a jugar al fútbol con tus amigos y te pasas todo el partido, son todos tus amigos, y te pasas todo el partido insultándolos y pateándolos. ¿Sí? Todos son tus amigos. Y sin embargo no te molesta ni que tu amigo te insulte ni que te patee, porque están los dos haciendo algo divertido que les gusta. ¿Sí? Ahora, si tu esposa te insulta o te patea, te molesta. ¿Por qué? Porque vos no esperás que ella haga eso, porque tu expectativa no es lo que ustedes hacen juntos, que es algo divertido, sin importar cuál sea el contexto. La razón por la cual estás con esa persona es para que te supuestamente provea cosas que vos no tenés. Y si fueras objetivo, no tenés insultos y patadas, así que también te está proveyendo de algo que no tenías. En fin, el tema es que lo que distingue a los seres humanos es el deseo, es lo que quieren de la vida. Y esto tiene que ver, o digamos, esto que nosotros llamamos deseo, es lo que en realidad somos. Nosotros somos deseo. ¿Por qué? Porque somos la vasija del mundo infinito. Y la vasija del mundo infinito tenía una sola emoción, una sola conciencia, una sola visión de la vida. Recibir infinitamente. Tenía la situación esta de que estaba con este Dios que le daba infinitamente, pero un día no nos gustó y quisimos algo distinto. Y nos rompimos en pedazos. Y terminamos, como explicamos en el curso 1, todos nosotros siendo pequeñas partes de una misma cosa. Ahora, no todas las partes son iguales. Las partes son de distintos tamaños. Por algo que explicamos inicialmente, que lo vamos a explicar con mucho más detalles en la clase 6 de este curso, que es cuando los mundos se rompieron, cuando
empezaron a colapsar las primeras emanaciones de las primeras creaciones, la vasija se rompió en pedazos. Y los primeros pedazos, igual que cuando se cae una taza y se parte en dos, y vos decís, uy, se partió en dos. Bueno, se partió en dos, pero hay un montón de pedacitos muy chiquititos que no los estás viendo, que están por ahí desparramados. Cuando algo se parte en una cosa grande, se parte en grandes piezas, pero hay algunas piezas más chiquitas. Si uno entiende que los mundos son en realidad como una especie de filtros que tienen el propósito de reducir el tamaño de luz que desciende hasta el mundo de Asia, hasta el mundo de acción. Potencialmente es la misma inteligencia, pero solo que reducida. Son como filtros, y los filtros son, un filtro es algo que hace que una cosa pase y otra no. ¿Sí? Ese es el concepto de un filtro. Que digamos que en este caso sería como una gran rejilla, un cernidor. Cuando se rompió la vasija inicialmente, los pedazos más grandes de Atzilut se quedaron ahí arriba en Atzilut porque eran pedazos mucho más grandes, pero pedazos más chicos pasaron por esa rejilla y cayeron, vamos a ponerle una idea figurativa como para que uno entienda el por qué se siguieron rompiendo. Cayeron en el infinito vacío de lo interminable hasta que pegaron contra la próxima rejilla. Esta rejilla es de un material muy duro, entonces hizo que se rompa otra vez más. Entonces otras piezas más grandes quedaron en esa otra rejilla en el mundo de Briá y piezas más chicas se rompieron. Lo que termina cayendo en este mundo son pequeñas piecitas, ¿sí? Y de vez en cuando descienden grandes piezas, ¿sí? Buscan la forma de descender por alguna razón en particular. Pero la mayoría de la gente que encarna en este mundo son pequeñas piezas de la vasija. Ahora, esas pequeñas piezas no son ajenas a la vasija, son la vasija. O sea que una pequeña pieza que está acá abajo es una miga de el siguiente nivel, y esa pieza más grande que quedó atorada en el nivel superior es una miga respecto al nivel aún más alto, y así sucesivamente hasta llegar a las primeras piezas de la ruptura de la vasija. 288. El número en el mundo de Briá, en el mundo de creación, o sea, la segunda ruptura de la vasija, que es con la que nosotros tenemos acceso, es decir, a lo que nosotros podemos llegar a ser, 288 piezas. ¿Cómo sabemos que este es el número? Porque la Biblia dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba anulada y en caos, ¿sí? Y continúa diciendo, cuando introduce la idea de que había lo anulado, se entiende porque uno crea solo desde lo anulado, pero ¿y el caos? Entonces, cuando introduce la Biblia la idea del y en caos, tohu vavohu, inmediatamente después dice, Beruach Elohim merajefet al penei amaim, pero el Espíritu de Dios se mecía sobre las aguas. Después en la clase 6 también vamos a explicar por qué en ese punto cero hay ese Espíritu divino que se mece sobre las aguas. Pero la palabra merajefet al penei amaim, merajefet, se mecía sobre las aguas, son las mismas letras que 288 chispas. Si uno puede dividir las letras y reacomodarlas, y el Ari dice, este espíritu divino que está en el punto cero, saben que las aguas en el mundo es el punto cero, sacando el canal de Panamá, ¿sí? Por lo menos el mar es el punto cero. Y hay una
puntualmente una división entre los mundos en ese punto cero. Por algo es llamado el punto cero. Entonces, quien yo soy aquí en la tierra es una parte de piezas más grandes que están en Yetzirah y en Briá y en Atzilut. Y no estoy desconectado. Una persona viva en el mundo, un alma encarnada en un cuerpo, no importa en el nivel en el que esté en ese momento, está metafísicamente conectado a toda su raíz de alma. Lo que sucede es que hay cientos de miles de personas que, a medida que uno se eleva y los encuentra en lugares más altos, son en realidad la misma persona. Es como una de las 288 piezas allá arriba, cuando llega a este mundo, está conectada a un montón de personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fueron fragmentando por no hacer el trabajo que tenían que hacer. Cada vez que un alma llega a este mundo y no hace el tikkun, la corrección que tiene que hacer, le pide ayuda a más personas para que lo hagan. ¿Cómo? Muriendo y encarnando ese mismo alma en más individuos. Por eso sigue habiendo cada vez más y más y más gente en el mundo. Una cosa que es interesante a tener en cuenta, que es algo que la Kabbalah lo explicó hace 2000 años y hasta el día de hoy sigue existiendo este concepto en ámbitos religiosos. La razón por la cual la Iglesia Católica y el judaísmo ortodoxo promueve que las familias tengan muchos hijos. ¿Alguien sabe la excusa de dónde viene eso? ¿Alguien que no lo...? Claro, cuando Dios crea al hombre en la tierra, le dice prurbu, que crece y reproducite. Esa es, digamos, ok, Dios me dio la orden de... Sí, pero te dijo que tengas 11 hijos. La idea surge mucho tiempo después, cuando aparece Ezequiel. Dentro de las profecías de Ezequiel, dice que en el final de los tiempos, el depósito de almas se va a acabar, y cuando encarne el último alma en este mundo, va a haber una especie de fin del mundo, o el fin del mundo tal como nosotros lo conocemos, y vamos a entrar en el Gemara Tikkun, en el fin de la corrección, y va a haber grandes catástrofes en el mundo, y finalmente todo va a ser rectificado. Ahora, esta idea de las grandes catástrofes tiene que ver con que, de la misma forma que cuando un alma va bajando se multiplica en muchas personas, cuando un gran grupo de personas, sea por acción espiritual o por sufrimiento, corrigen una parte importante de lo que vinieron a hacer a este mundo, mueren masivamente para encarnar después en pocas personas mucho más poderosas que las anteriores. Si prestan atención, los países en donde generalmente ocurren catástrofes, donde mueren cientos de miles, si no millones de personas, hay un evento, en 1930, hubo una inundación, se conoce como la Gran Inundación de China, donde murieron 3,5 millones de personas en un día. ¿Sí? Es la catástrofe natural que más vidas cobró en la historia de la humanidad. Después de eso, los terremotos son los que más vidas cobran, el desastre natural que más gente mata. Cuando muere un montón de gente, y esto no es algo que solo lo dice la Kabbalah, si estudian metafísica, hermetismo, todos dicen lo mismo, hay que ponerse contentos. Cuando mueren 100, 200, 300.000 personas en una catástrofe natural, es algo genial que acaba de pasar en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Esa gente, por alguna razón, terminó su corrección
y muere toda junta para encarnar a lo mejor en una sola persona. Yo creo que una persona no puede tomar dimensión de cómo es este proceso en Kabbalah se llama de transmigración de almas, de cómo se elevan las chispas de almas desde aquellos mundos de la serpiente iniciales, de los mundos del caos, hacia la corrección y la elevación de la humanidad. Uno no puede realmente entender esto hasta que no visita Asia. En Asia uno entiende cómo funciona esto solo de... Tenés que haberlo escuchado en una clase de Kabbalah para después, cuando llegás ahí, en lugar de que te pase lo que le pasa a la mayoría de la gente que no puede comprender qué es lo que está viendo, digas, mira, de esto era lo que estaban hablando. Uno ve cientos de millones de personas dominadas generalmente por 5 o 6 personas que todas juntas van a trabajar y todas juntas suben al subte y todas millones de personas de personas moviéndose todas juntas, y uno los mira y es como si no fueran humanos, no son como nosotros. Y no es porque en China no haya gente como nosotros. Hay chinos que los ves a los ojos y son igual que nosotros. Son personas vivas que piensan, que tienen... que son los que deciden, ¿sí? Los que no es que no hay dentro de la cultura china gente como nosotros. Son igual a nosotros. Pero cuando uno ve la masa de gente, no son como los humanos que nosotros conocemos. Uno les mira a los ojos y es como si no estuviera viendo a un ser humano. ¿Sí? No hay esa vida que uno percibe y es simplemente porque son pequeños, muy pequeños pedazos de vasija. Lo que uno no percibe en ellos es que no hay deseo. Eso es lo que sucede. Por eso pueden trabajar por un plato de arroz y no levantarse en armas y derrocar a esos gobiernos, porque no tienen el deseo. No tienen el deseo de comer más de un plato de arroz. No tienen... Nosotros que lo vemos desde acá, o los activistas en el Tíbet que tienen todo un desarrollo espiritual, ven eso y dicen, no, pobre gente, ¿cómo los van a tratar así como esclavos? ¿Sí? Pero ellos no tienen un conflicto con esa situación. Les digo, de verdad, hasta que uno no lo ve en persona es muy difícil de entender esto. La cosa es que lo que diferencia a los seres humanos es el tamaño de deseo. Una pieza de Atzilut es un deseo gigantesco. Una pieza de Asiá es un deseo mucho más pequeño, y acá adentro hay un montón de matices y variedades de deseo. ¿Dónde y cuándo se determina el alma que va a encarnar en un cuerpo? Creo que necesito un clic en la pantalla. ¿Se alcanza a ver lo que está arriba mío? Quedó muy bajo, me parece, ¿no? Sí. Lo que vamos a ver ahora es cómo llegan los distintos niveles de alma a un cuerpo, a un ser humano, y cómo se van. El primer nivel de alma que llega al cuerpo, obviamente es el nivel de Nefesh, porque es el más básico. ¿Ven desde ahí? La gente que está allá atrás. Ok, es el Nefesh. Ahora el Nefesh llega en estas 5 estaciones. El Nefesh, recuerdan lo que ya lo explicamos muchas veces, es lo que le da funciones vitales a la persona. De hecho, Nefesh Abehemit, este alma primario, es el mismo alma que tienen los animales. Una persona puede físicamente verse como un humano, pero si solo tiene el alma, los niveles más bajos de Nefesh, es igual que un animal. ¿Sí? Actúa por recompensa, castigo, todo arquetípicamente es igual. ¿Cómo desciende este alma? La primera extracción de Nefesh
que es la que trae el imprint, la impresión o la programación de quién va a ser la persona que va a vivir en ese cuerpo cuando finalmente nazca. Y lo único que trae es el primer aspecto de alma, lo único que trae es la información de el camino. ¿Sí? ¿A qué parte de qué alma que tiene que volver a este mundo para corregir va a ir a parar a ese cuerpo, a esa familia? Básicamente llegan tres cosas en ese momento. La decisión de en qué país va a nacer la persona, país, ciudad, o sea, el lugar físico. De hecho, a las almas se les avisa, a las almas que potencialmente pueden, están listas para reencarnar, les avisan 40 días antes de que sus padres los conciban, que se preparen, porque van a haber padres disponibles para traer hijos al mundo. Y esas almas, durante esos 40 días, lo que tienen que hacer es seleccionar a los padres que quieren. Con lo cual, a partir de esta clase, ya no le digas más al psicólogo que es culpa de tus papás, o no dejes que el psicólogo te diga que es culpa de ellos, porque a esos padres los elegiste vos. Y los elegiste basado en un criterio muy simple. Son los mejores padres que podías tener para hacer tu corrección. No para que te llenen de mimos, ni que te traten bien, ni que sean los padres fantásticos de los singles, ¿sí? Sino esos son los mejores padres que podías tener para lo que tenés que corregir en este mundo. Entonces, lo primero que se determina es en qué familia van a ser, ¿sí? Qué padres y qué entorno familiar va a tener, en qué país van a ser, porque si vos pensás que tus padres son unos miserables, hay de ese mismo tipo de padres miserables en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, si vos necesitas ese tipo de padres miserables, pero necesitas corregir tu ego, naces en Argentina, ¿sí? Entonces, lo que se determina en ese momento es qué familia, lugar físico, ciudad, país, ¿sí? Y qué día y hora van a ser para que la expectación astral pueda transferirle paquetes de energía no características, paquetes de energía, de virtudes que ganó con las correcciones de vidas anteriores. Sí, sería injusto que una persona que hizo un montón de trabajo espiritual se muere, nace y otra vez tiene que hacer lo mismo. Entonces, lo que ya hizo, lo que ya aprendió, ¿cómo se lo transferís? ¿Cómo haces que cuando nazca, que no, ¿sí?, llegue con una cierta, un cierto impulso innato por hacer cosas que ya las aprendió en otra vida y no tendría que pasar otra vez eso? ¿Y cómo haces que se le presenten desafíos para que pueda hacer y tenga la oportunidad de corregir aquello que no corrigió? Lo haces nacer en un determinado momento. De hecho, la Vía Láctea, de acuerdo al Zohar, es un tablero, ¿sí?, que lo maneja el ángel de la muerte. ¿Sí? Es un tablero que lo maneja el Satán, el desafío, lo no corregido, para programarle a la persona características animales. Por eso horóscopo quiere decir la hora de tu animal en griego, ¿sí? Horóscopo no quiere decir, ¿cómo se dice? Fortune telling, predicción del futuro. Nosotros interpretamos eso, pero la palabra horóscopo, oro viene de hora y es el animal de tu hora. Es decir, cuáles son las características animales que tenés que transformar en humano. ¿Y cómo te entregan toda esa información? A través de
las aspectaciones zodiacales. En la concepción, el pensamiento que tienen los padres en el momento en el que el hombre eyacula determina cuáles de todas las almas posibles postuladas para descender al mundo en una determinada fecha es la que va a nacer en esa familia. Nosotros elegimos a nuestros padres viendo qué conciencia tienen en el momento en el que son más primarios. ¿Sí? En el momento justo del orgasmo, en el momento en donde la gente menos piensa, si los padres son capaces de pensar altruistamente y pensar en el placer de su pareja, lo que precipitan son almas mucho más elevadas. ¿Qué es un alma más elevada? Un alma más elevada no es una persona más buena. Es una persona con mayor deseo. Es una pieza más grande de las piezas que hay para que reencarnen en este mundo. ¿Sí? Moisés, este personaje bíblico grandioso que lleva a este pueblo, que lucha contra el faraón, y toda la gente pensaría que era una especie de el hombre más amoroso del mundo. Sin embargo, en los 40 años en los que, mientras se tuvo que exiliar de Egipto, hasta que Dios le habla con la zarza ardiente y lo hace volver, en ese tiempo, como no tenía nada que hacer y era un gran guerrero, se enlistó en el ejército etíope. Se casó, llegó a ser un alto general en el ejército, se casó con la hija del sumo sacerdote de Etiopía y después hizo un golpe de estado y se quedó con el reinado de Etiopía. ¿Por qué? Porque era un tipo, ¿cómo podía recibir la Biblia y hablar con Dios y todo esto? Porque era un tipo que tenía un deseo enorme. ¿Sí? Había nacido bajo un momento en el tiempo en donde había un decreto de que él, solo por ser un bebé judío, tenía que ser ahogado en el Nilo, y terminó siendo hijo del faraón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería. Porque era una gran vasija, es decir, un gran deseo. Después un día vino Dios, lo cacheteó un poco y le dijo, no, si tenés semejante vasija y semejante capacidad, ¿por qué no vas y peleás? ¿Querés sentirte lleno? Porque hasta ahora te quedaste con Etiopía, hiciste esto, hiciste ¿sí? Los primeros 65 años de tu vida de joda, y igual te sentís vacío, ¿o no, Moisés? ¿Sí? ¿Querés hacer algo que te haga sentir bien? Sacá a estos esclavos de Egipto. Entonces Moisés finalmente hace algo con ese gran deseo que cambia el mundo. Nada cambió más al mundo que el haber manifestado físicamente la Biblia. No hay otro episodio, por eso a ese momento en hebreo se le llama la revelación del monte Sinai. ¿Sí? Nada cambió más al mundo que la llegada de la Biblia a este planeta. Entonces, la conciencia de los padres determina el tamaño de deseo. A mayor altruismo, en ese momento, mayor el pedazo de Atzilut que va a descender. ¿Sí? Ahora bien, esa conciencia de la concepción rige al niño durante los primeros 12 años para las mujeres y 13 años para los varones, según lo que la madre estaba pensando en el momento de la concepción. Una vez que cumplen 13 años los varones o 12 años las nenas, y por eso solemos ver un cambio tan dramático en los niños cuando entran a la adolescencia, lo que les empieza a doler es la conciencia del padre, ¿sí? Que suele ser la persona que más corrección tiene que hacer.
porque aquellos que nacen, las partes del alma que nacen hombres, tienen más corrección que las mujeres. ¿Por qué? Porque como lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo es aprender a dar, y es un principio masculino el dar, aquellos que tienen que aprender a recibir nacen mujeres, y los que tienen que aprender a dar nacen hombres. Si en definitiva todos venimos de un solo alma que está dividido en masculino y femenino. Entonces, ¿cuántas piezas de masculino, cuántas piezas de femenino aparecen en una determinada encarnación? Son la cantidad de trabajo espiritual que hiciste. ¿Qué es lo que tenés que aprender? Las partes de un alma que tienen que aprender a recibir van a parar a la encarnación en un cuerpo femenino. Las partes del alma que tienen que aprender a dar van a parar, que son las que lo más difícil, van a parar a la parte masculina. Y por eso no hay realmente, necesariamente, almas de mujeres y almas de hombres. Sí ocurre que alguien que naturalmente, o que las partes de almas que normalmente encarnan en una mujer, en una encarnación tengan que encarnar en un hombre. ¿Sí? Generalmente tiene que ver con un tema de egocentrismo, de habiendo sido mujeres y poder ayudar en el proceso de la creación, de la recreación del mundo y del hombre, tiene que ver con las mujeres que no tienen hijos para no dañar su imagen física. Hay mujeres que no quieren tener hijos porque tener hijos te pone fea, entonces deciden no tener hijos, y muchas veces la corrección, según explica el Ari, es que nacen en hombres, en un cuerpo de hombre, que suele ser siempre un hombre que es bastante egocéntrico y bastante enfocado a su estética física, y que por la esencia del alma que tiene, también le gustan los hombres. Porque el deseo que él tiene arquetípicamente de encarnaciones y encarnaciones anteriores, y generalmente esto se corrige teniendo un hijo. ¿Sí? Por ejemplo, Ricky Martin. ¿Sí? El tener un hijo para un hombre homosexual es una muy buena forma de corregir, y si prestan atención, no son, porque no todos los casos de la homosexualidad proviene de esta situación en particular, pero es muy común escuchar, sobre todo a las personas que se trasvisten, que te dicen: yo no soy un hombre, yo soy una mujer que está encerrada en este cuerpo de hombre, pero soy una mujer. Y es cierto, es tal cual. Ok, entonces, la conciencia de la madre afecta al niño los primeros 12 o 13 años. A partir de el bar o bat mitzvah, y este es un dato interesante, no tiene nada que ver con que seas judío y que hayas hecho una bat mitzvah o un bar mitzvah. Todos saben lo que es ¿sí? la celebración a los 13 años, que supuestamente es la mayoría de edad. El nombre de esa celebración es bat o bar mitzvah, hijo o hija de los preceptos. Es decir, en ese momento las leyes de causa y efecto empiezan a tomar rigor en la vida de la persona. Entonces, una vez que ese primer nivel de alma entra a las primeras 2 células en el instante de la concepción, el siguiente nivel importante de alma llega recién a los 90 días. ¿Sí? A los 3 meses de gestación. Por eso es que los cabalistas dicen de que uno jamás debe contar que está embarazado, que está tu esposa esperando un bebé, antes de que se hayan cumplido 90 días de gestación. La mayoría de los embarazos se pierden en los primeros 90 días, y es porque no hay un alma en ese bebé, y muchas veces la envidia de otras personas o la expectativa puesta en eso que en realidad todavía es un espacio vacío, es solo una idea de puede hacer. Es no solo eso, sino que
el Zohar dice que una de las cosas más terribles que puede hacer un hombre es el hombre que mata a su hijo. Y uno dice, no, claro, sí es una cosa terrible. Dice, no, pero no nos referimos a una persona que después de que nace el hijo agarra un cuchillo y lo mata. Dice, se refiere a el hombre que tiene relaciones sexuales con su esposa en los primeros 90 días de la gestación. ¿Por qué? Porque como no está definido el alma que va a llegar, esas relaciones sexuales y esos otros pensamientos pueden atraer más de un tipo de alma a ese cuerpo. Muchas de las personas que tienen serios problemas mentales tiene que ver con este tema. Así que si conocen gente que esté buscando quedar embarazados, si ustedes están buscando quedar embarazadas, sepan que una vez que si una mujer siempre sabe cuándo quedó embarazada. ¿Sí? Va a pensar que no, porque va a decir, no, ¿cómo voy a saber? Pero hay una información que llega en ese momento que después, cuando la mujer se entera realmente, dice, fue tal y tal día. ¿Sí? Si te pasa eso, prestale atención, noventena. Sí, igual te vas a enterar rápidamente, sacás la cuenta, los primeros 90 días es preferible no tener relaciones sexuales. El siguiente nivel y el más importante de Nefesh que entra, ¿sí?, que es el que trae la información de la conciencia de la madre, llega en el instante del nacimiento, porque ese nivel trae la expectación astral. ¿Sí? Luego hay otro nivel de alma que entra a los 30 días de nacidos. Por eso es que me falta uno acá. Hay un nivel que yo no estoy compartido pero si podés entrar en el archivo y escribirlo, entre el nacimiento y los 30 días hay un nivel de alma que entra en el 7º día de nacido. Por eso a los bebés no hay que ponerles nombre hasta después de que cumplieron 7 días de nacidos. La mayoría de la gente elige el nombre de sus hijos antes de conocerlos. ¿Sí? Bueno, está bien, igual se ve. Nadie compra un perro y antes de ir a comprar el perro sabe qué nombre le va a poner. Primero lo ve, lo tiene, cosas, y después dice, mira cómo es, ¿cómo le ponemos? Esperas recibir algún tipo de inspiración de que, según cómo se comporta el perro, el nombre que te parece que coincide con el perro. Los cabalistas jamás piensan en qué nombre ni siquiera piensan en qué nombre le van a poner a sus hijos antes de conocerlos. Y el Zohar dice que está garantizado que si la persona hace eso, en el momento en que vea a su hijo, va a tener inspiración divina y va a saber cuál es el nombre del alma que encarnó, cuál es la raíz del alma del que proviene ese alma, y le va a poder poner un nombre que cada vez que lo llamen por su nombre despierte su verdadera esencia de maestro corregido. En el 7º día llega una parte del alma que empieza a tener afinidad con el nivel de Ruach. Por eso es que no se le debe poner nombre hasta que no cumplió los 7 días. Y es por eso que recién en el 8º día, porque lo que llega, solo para que tal vez se entienda un poco mejor, lo que llega en el 7º día es la parte del alma que tiene la inclinación al mal. Por eso el Brit Milá, y esa parte de inclinación al mal está asociada con algo que se llama Klipa Noga.
que tiene que ver con se aloja en el caso de los hombres en el prepucio. Eso que hizo Abraham un día de circuncidarse y después, a pesar de que él tenía 99 años y su hijo Ismael tenía 13 años, y es por eso que los musulmanes se circuncidan a los 13 años, Abraham dijo en el momento de ser, bueno, nos vamos a circuncidar ahora a la edad que tenemos, pero cuando nazca un hijo en nuestra familia se lo va a circuncidar en el 8º día. ¿Por qué el 8º día? Porque hay que esperar a que entre esta parte del alma que uno quiere remover a través de la circuncisión. La circuncisión, y no saben lo difícil que es. Por ejemplo, yo tuve todos mis hijos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenés que prestar mucha atención a que no te lo circunciden cuando recién nace. Los chicos nacen, le sacan los mocos de la nariz, los lavan un poco y así, en el momento que nacen, los circuncidan. Y de golpe te traen al bebé que acaba de nacer circuncidado, a menos que pidas que no lo hagan. Ni les cuento lo que es explicarle al hospital que en la partida de nacimiento no tenés un nombre para poner. ¿Sí? Sí, tiene una pulserita, es tu hijo, ¿cómo lo identifican? Tiene una pulserita con el mismo número sí, con el número de alma. Entonces, en el 7º día entra esta parte que tiene la inclinación al mal. En el 30º día entra otra parte del alma y finalmente todo el nefesh está completo en el 3er año, una vez que se cierra la mollera. ¿Sí? Una vez que el cráneo del bebé se cierra, ¿sí? Es porque tiene todo el nivel de nefesh contenido en él. Luego llega el ruach, ¿sí? El nivel de ruach, el primer pedacito de nivel de ruach, llega cuando cumple 12 años o 13 años, y lo que trae ese nivel de espíritu, lo de antes era alma primitiva, este nivel ya es espíritu, ¿sí? Tiene que ver con las características de cómo va a ser esta persona el resto de su vida. Trae la parte del alma que tiene la programación de la conciencia del padre. Por eso la mayoría de los niños se convierten en rebeldes cuando entran a la adolescencia. Y muchos niños que yo conozco, simplemente porque por el ámbito en el que nos manejamos, es impresionante ver cómo maduran la fortaleza que adquieren a los 12 y 13 años. ¿Sí? La seguridad y hay niños que generalmente suele ocurrir esto, sobre todo con niños que son débiles de salud cuando son chiquitos y que de golpe cumplen 12 o 13 años y son fuertes. Sí, por ahí es un chico que era víctima de bullying cuando tenía 6, 7 años, porque hay una cosa que es, ya lo explicamos, no lo explicamos acá, fue en la clase de Zohar. Mucho de lo que va a hacer la persona en toda su vida no es solo la programación que la madre le vierte al niño, que si el padre tenía una conciencia más elevada puede reemplazarla y desplazarla totalmente, pero no es normalmente el caso. Mucha de la conciencia que tienen los seres humanos la reciben a través de los pensamientos de la madre cuando en los 9 meses de gestación. Y la mayoría de las madres, cuando los hijos les preguntan ¿cómo era cuando estabas embarazada de mí?, mienten. ¿Sí? Todos los hijos fueron deseados, todos fueron concebidos con amor, pero la mayoría de los casos no es cierto. Y un gran favor que una persona le puede hacer a un hijo es contarle la verdad de cuál era la situación económica, política, amorosa con tu pareja,
¿En qué pensabas cuando estabas embarazada de ese hijo? Y el momento en el que se lo tenés que decir es cuando te lo pregunte. Y si te lo pregunta cuando tiene 4 años, es porque está listo para escucharlo. ¿Sí? No, pero en el momento que le mentiste cuando te preguntó, ¿sí? Si te estabas peleando con el papá y si te había abandonado y si te pasaban todas estas cosas, ¿por qué te está preguntando? Porque él no sabe por qué tiene esos pensamientos que vos no los podés escuchar y ver, pero él sí los tiene o ella sí los tiene y quiere saber por qué. Y una vez que sabe por qué, puede empezar a sanarlos y a darse y a entender que no son su tikkun, no es su corrección, es la corrección de la madre. Y si ya sabes que mentiste, saca el tema. ¿Sí? Porque así tu hijo tenga hoy 30 años, le vas a hacer un favor si le contás cómo fue, qué fue lo que pasó cuando él estaba en la panza. ¿Cómo? Sí, le puede contar una situación general, pero la madre es la que sabe qué era lo que ella pensaba y percibía, porque las madres también a veces fingen con los maridos y con la... Sí, pero ellas solo saben si tienen miedo, si no tienen miedo, si hay expectativa de que nazca el bebé o si está aterrada por el parto, lo que sea, que solo la madre sabe todo lo que no dijo. Bien, entonces, el siguiente nivel de alma, acá empieza el momento en donde la persona tiene que empezar a hacer trabajo espiritual, como explicamos en el curso 2, para recibir más de este ruaj. Y cada medida de ruaj que recibe le trae algún nivel de neshama, algún nivel de elevación. El siguiente momento es cuando se casa. El casamiento, la gente lo quiere hacer, a esa cosa de casarse, aunque socialmente esté tan comprobado las pocas chances de éxito que tiene. ¿Sí? Porque la persona lo necesita. Está buscando recibir ese alma que viene con la unión. Ahí es una cosa que parece, va a parecer tonta, pero en la familia y en el entorno social en el que elegiste nacer, hay un reglamento de qué es lo que es casarse. Si naciste en Nono, o en Tras las Sierras, en una comunidad hippie, lo que sea que ellos consideran que es una unión de pareja, así sea saltar alrededor de un fogón y fumarse un porro, ¿sí? Si haces eso que tenés precondicionado como una bendición a la unión, ¿sí? Atrae esa parte del alma. Ahora, el casamiento cabalístico, por decirlo de alguna forma, está pensado, en realidad, el cómo se casan hoy los judíos en el mundo. La mayoría de los judíos en el mundo no se casan apropiadamente, por llamarle de alguna forma. Lo que genera el casamiento en la unión de las almas es el intercambio de una prenda, ¿sí? Que en este caso se institucionalizó en que sea un anillo, ¿sí? Pero tiene que ser una prenda que tenga un cierto valor mínimo monetario, que es tan barato como un pañuelo. Se puede hacer el kinyan y el compromiso de un casamiento con un pañuelo. Y hay unas palabras mágicas, ¿sí? Ani mekudeshet li, yo te consagro para mí según las leyes de Moisés y de Israel. Eso casa a dos personas. Si hay dos testigos presentes que los escuchan decir esto, están casados, así sea ¿cómo se dice? Un school play, una obra en la escuela. Dos personas judías mayores de edad, es decir, mayores de 12 o 13 años, que intercambian este voto frente a dos testigos, están espiritualmente casados. ¿Sí? Ahora, el casamiento judío que uno ve cuando va a una sinagoga y ve que la gente se casa, fue institucionalizado por los cabalistas en el siglo XV.
siglo XV y siglo XVI. En la idea de casarse bajo una jupá y de que la novia dé 7 vueltas alrededor del novio y de romper el vasito y de las 7 bendiciones y 7 días de repetir esas 7 bendiciones. Todo eso fue diseñado por los cabalistas como un proceso de pegamento. ¿Sí? ¿Te querías casar? Jodete ahora. Estás pegado a esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vas a tratar de hacer una corrección juntos, la idea es que estén juntos, pero juntos, unidas las almas. Ahora, si después decidís que no funciona, hay un procedimiento cabalístico que fue institucionalizado en la misma época, de hecho mucho antes, pero ahora en forma de un texto que se llama Get, que te permite disolver esa unión. Desde tiempos bíblicos existe el concepto de casarse, de juntarse con una persona de la manera más efectiva posible para que se genere un vínculo de unión y también uno para separarlos. ¿Sí? Lo que una persona no debe hacer, y esto es importante, es comprometerse con alguien y no casarse. La forma de disolver un compromiso es casándose y divorciándose. Así sea que decir, ¿sabes qué? Como no nos vamos a casar, casémonos y divorciémonos al día siguiente. O no consumemos el matrimonio para que sea más fácil el divorcio y demás. La mayoría de la gente en el mundo que tiene problemas para conseguir pareja es porque están... esa frase que dice Ani mekudeshet li quiere decir yo me consagro a ti o te consagro para mí, y la palabra mekudeshet no quiere decir solo consagración, quiere decir aislación también. Es separar esto para que nadie más lo use más que esta persona. Es mutuo. ¿Sí? Entonces un hombre y una mujer cuando intercambian este voto lo que están diciendo es yo me excluyo. La palabra que se utiliza es me consagro como algo sagrado, de kadosh, mekudeshet, ¿sí? Pero también quiere decir yo me excluyo de otras personas para vos. Y si las personas se hicieron esta promesa y después no la disolvieron, es complicado que puedan tener una relación de pareja completa con otra persona porque están excluidos para otras personas. Hubo un decreto que se firmó ante testigos y todo que dice, yo estoy excluido para vos. O sea, yo estoy excluido solo para unirme con aquella persona. Ah, bueno, pero con esa persona ya no vivo y ya... Bueno, habla con la persona, conseguí divorciarte. Si venís de una religión que no permite el divorcio, no sé, anda a hacer memoria celular y hace un decreto de cancelación porque todo tu cuerpo sabe que vos no tenés derecho de ser feliz con otra persona. Biológicamente sos incapaz de ser feliz con otra persona porque por más que quieras, tus células no lo aceptan. Porque están programadas a que solo podían ser felices con esa persona a quien seguramente le prometiste, voy a estar contigo el resto de mi vida y te voy a amar por siempre. ¿Sí? Porque las estupideces que uno dice cuando está enamorado, no, sí, piensa que no tienen al revés, o están, claro, no, también puede pasar que venga de vidas pasadas. Pero lo peor que tiene el tema de estar enamorado es que son palabras que aparte están llenas de emoción. De la misma forma que el pensamiento por sí solo es inocuo, ¿sí? En cuanto a la realidad, te hace mal a vos, pero en cuanto a la realidad no forma realidad per se. A ese pensamiento, para que forme realidad, hay que alimentarlo de emoción. Lo que forma la realidad es la emoción. Porque la emoción es el proyector, es el emisor. Emoción, emisor de ese pensamiento. Y ese pensamiento emitido se convierte en sentimiento, se empieza a sentir físicamente en el mundo. Entonces cuando la persona dice, yo te voy a esperar el resto de mi vida,
y lo dice con emoción y emite eso, se lo emite primero a todas sus células. Y les escribe a todas las células: cuando venga otra persona, rechazalo, tratalo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás excluida para este otro tipo o esta otra señora. De hecho, es una cosa que pasa muy habitualmente. Cuando una mujer está lista cuando el alma gemela de una mujer creció lo suficiente espiritualmente como para que ahora pueda reencontrarse con ella, si ella está en una relación de pareja, ella va a empezar a detestar a su marido o a su novio o a lo que sea, ¿sí? De golpe. Y es porque tiene que irse de ahí, porque ella estaba haciendo tiempo con esta otra pareja, ayudándolo a corregir y a crecer espiritualmente a este otro hombre, mientras su media naranja maduraba. Ahora que esa media naranja maduró, ella siente el deseo de deshacerse de este otro hombre y de ir con su esposo. La razón por la cual la ley judía dice de que solo el hombre tiene la potestad de dar el divorcio es en contra del hombre. Si la mujer pide el divorcio porque está lista para encontrar a su alma gemela y el hombre no se lo da, muere. Lo más probable que ocurra es que ese hombre muera. La mayoría de las mujeres que quedan viudas es porque necesitaban sí o sí porque la unión de dos almas gemelas es mucho más importante para este mundo cuando dos piezas de una misma, dos pedacitos de cerámica de esa vasija rota pueden unirse sin que quede la marca de que habían estado rotas. Eso es lo más importante para esta creación, reunificar a la vasija del mundo infinito. Y las partes que sí calzan bien son las almas gemelas. Ahora, si esta parte está unida con este otro chueco, así que no le queda muy bien, y este no quiere soltar, viene el mazazo que lo saca del camino para que pueda conectar. Entonces, si tu mujer te pide el divorcio, rapidito, despachala. La mayoría de las veces es casi una regla que la gente no se casa con su alma gemela en su primer matrimonio. ¿Sí? Los primeros matrimonios son de práctica nada más para aprender de qué se trata el juego de la vida. Entonces, otro momento en la vida que puede propiciar la llegada de un alma adicional es mudarse a otro país en donde hayas tenido que cruzar el océano para hacerlo, o mudarse a un país en donde se hable un idioma totalmente distinto a tu lengua materna. ¿Sí? Y el que lo ha hecho sabe el crecimiento espiritual que eso produce. La primera vez que yo entré a un cine, a los 18 años cuando me mudé a Estados Unidos, y veía que el resto de la gente se reía de la película y yo veía la película y no sabía lo que decían, no lo podía creer. Decía, ¿cómo puede ser? Soy un analfabeto, literalmente. ¿Sí? El esfuerzo de aprender, de cambiar, de adaptarse a otro, y no es casual a dónde vas a parar. La vida te agarra y te pone, ¿sí?, en el lugar donde tenés que aprender lo que tenés que aprender. Entonces, mudarse es una de las situaciones que propician la llegada de partes adicionales de Ruach. Acuérdense que cada parte de Ruach que llega trae una porción de iluminación. Y estas partes llegan en estos momentos solo por haber hecho eso. O sea, cuando vos te mudás a otro lugar, si no te mudás como una víctima, si te mudás como un turista, el nivel de alma ese y esa iluminación no llega cuando hayas aprendido a hablar el otro idioma. Llega en el momento que aceptaste mudarte, que aceptaste que es algo perfecto y que es algo positivo. El único dogma que existe dentro de la Kabbalah
¿Sí? No hay otro dogma en realidad más que este, es que todo lo que le pasa a una persona es en favor de su corrección, es por su bien. Todo es perfecto, puede ser doloroso y no hay tal cosa como decir el dolor es bueno o el placer es bueno, o el placer es malo o el dolor es malo. No es totalmente subjetivo a cada ser humano, no hay una ley al respecto. Lo que sí es una ley metafísica es que lo que sea que le pasa a la persona en su vida es lo mejor que le puede pasar para su corrección. Que a él le guste hacer su corrección son dos mangos aparte. ¿Sí? Otro nivel de alma entra cuando la persona entra, y esto le pasa a cualquier persona que tenga almas de Briá o de Atzilut, y solo para aclarar el tema, si ustedes no tuvieran un alma que viene de Kaal, de Briá o de Atzilut, no estarían tomando acá clases de Kabbalah. ¿Sí? La gente loca esta que se les ocurre cruzar la puerta esa y venir a estar un miércoles hasta las 11 de la noche, ¿sí? Y salir con 4 grados bajo cero y todo eso, mientras otros están en su casa viendo la tele, esa gente es la que lamentablemente no puede vivir sin algo como esto, y es porque provienen de ese tipo de almas. Después un día la gente inventó las religiones y empezó a tratar de separar, a crear sectas y clanes y demás. Si tenés un tipo de ese alma, de estas almas que desean la adhesión con el Creador, la tierra de Israel, sobre todo específicamente la ciudad de Jerusalén, la ciudad amurallada de Jerusalén, que representa Malhut de Nukva, ¿sí? Lo femenino, el lugar de manifestación, literalmente el lugar en donde estaba el templo de Jerusalén, que es donde vivió Enoch y donde vivió Hermes, y donde, o sea, no es que en este lugar, ese lugar es sagrado porque un día ahí construyeron un templo. Ahí construyeron el templo porque ese es el lugar más sagrado del mundo. Ese lugar, literalmente el Zohar dice que es la vagina del mundo. Es el lugar desde donde todo nace. Las aguas, esas famosas aguas femeninas de las que habla místicamente el Zohar, emergen al mundo desde ese lugar. Y si alguna vez van a Jerusalén y entran a las cuevas que están debajo del templo, hay un reservorio de agua que está hace 400 años que lo encontraron. ¿Sí? 400 años que excavando se encontraron con este pozo de agua que está debajo de donde estaría el templo. Por alguna razón que nadie ha podido explicar, miren que si hay científicos en el mundo es en Israel. O sea, si hay un lugar en donde, o por lo menos habría, si hay 2 judíos, hay 15 opiniones de por qué puede ser que eso pasa. ¿Sí? Entonces, si hay un lugar en el mundo en donde por lo menos habría una hipótesis de por qué pasa, tendría que ser ahí. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha podido explicar de dónde sale ese agua, ¿sí? Y por qué a veces, y no hay una época del año, no hay nada que sea periódico al respecto, sube y a veces baja el nivel de agua que hay. ¿Sí? Y es un agua que está estancada hace, por lo menos desde que la vio alguien por primera vez, 400 años, y está cristalina como si fuera el agua de un arroyo que sí, está en un lugar en donde naturalmente tendría que ser, no sé, agua podrida, mínimamente, después de 400 años de estar estancada. ¿Sí? Porque no hay entrada y salida de agua. ¿Sí? Pero sube, baja. ¿Sí? Bueno, este lugar del mundo, cuando las personas que tienen este tipo de almas, que es las almas de Atzilut o de Briá, entra físicamente a la ciudad de Jerusalén, hay una parte de alma que solo puede llegar en ese lugar. Y una vez que la persona la adquiere, la tiene para siempre. Ahora, por eso, con alma diferente
no son de distintas personas, son tu propio alma. O sea, no es que son almas diferentes, son pedazos de ese tubo. Hay mucha gente que está unida a tu pieza original que está allá arriba en Atzilut. Pero esos intelectos, las almas adicionales, lo que representan son capacidades adicionales, son ampliaciones del deseo. ¿Sí? Si tenés una persona que tiene poco deseo de tener y de ser en el mundo, forzalo a ir a Israel. ¿Sí? Una persona no puede entrar en contacto con Jerusalén sin que eso amplíe su deseo de querer cosas en la vida. ¿Sí? Porque hay una parte de Ruach que desciende en la persona en ese lugar, que es la cosa más puntual de esto. Hacia fines de los 80, el Estado de Israel decidió que necesitaba generar turismo, que la gente se le fuera la idea de esto, de que este es un lugar en guerra y todo esto, y que porque ya era un lugar seguro. Creo que hay pocos lugares en el mundo que son más seguros que Israel. Pregúntenle a cualquier mujer sola que ha viajado a Israel. Es el único lugar del mundo en donde una mujer sabe que puede caminar por la calle a la hora que sea y que escuchar que aparece alguien o lo que sea no te produce ningún tipo de sobresalto. Una parte tiene que ver con que ahí todas las mujeres son soldados, entonces nadie molesta a una mujer porque la mujer esa te puede reducir en pocos minutos, ¿no? Pero más allá de eso, al principio no daban con la tecla de cómo hacer que la gente viniera, hasta que sacaron una publicidad que tiene una frase que la siguen usando hace 30 años, que es: nadie pertenece a este lugar más que vos. Y te muestran musulmanes, judíos, católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos armenios. Nadie pertenece a ese. Cualquier persona que llega ahí siente que ese lugar es suyo, es su casa. ¿Por qué? Porque se encuentra con una parte de sí mismo, que es ese alma adicional, que cuando alguien te dice: acá hay algo que a vos te pertenece, vení a buscarlo, la gente sabe que le están diciendo no, hay un mensaje detrás de eso que no es: vení a conocer y dejarnos tus dólares de turista. Hay un mensaje detrás de: mirá, es cierto, eso que yo estoy buscando, ahí está, me pertenece. Y siempre me viajo, por suerte, seguido a Israel por trabajo y también por los viajes que hacemos. Y siempre me pasa de que me toca sentarme en los aviones al lado de gente de algún perfil espiritual, pero de alguna religión distinta a la mía, y es muy interesante el intercambio de ver cuál es la experiencia. Y siempre me pasa que gente que es la primera vez que viaja a Israel, o al revés, cuando estoy yendo me pasa que estoy yendo con alguien que es la primera vez que va a entrar a Israel, entonces aprovecho a avisarles que estén expectantes de recibir este alma adicional. Ok, seguimos. Entonces, así es como llega el alma, y cada uno de estos niveles de alma llega con otro nivel de iluminación, de capacidades. Hay solo otro momento en donde uno puede recibir almas adicionales, pero que no se quedan permanentemente con uno, solo vienen a traer momentáneamente entendimiento de los sucesos inmediatamente anteriores en tu vida, que es los días sábados. Los viernes en la noche y los sábados uno puede recibir a través de ciertos procedimientos almas adicionales que cuando termina el día sábado se van, pero a pesar de que se van, dejan el entender por qué pasó lo que pasó la semana anterior. Y eso lo vamos a explicar. Hay una de las clases de este curso donde hablamos sobre el uso del tiempo y por qué hay semanas, meses, y cuando expliquemos todo eso vamos a hablar de qué es lo que pasa los sábados.
Luego viene el cómo se va el alma. Las personas mueren. La definición cabalística de muerte es una sola. Y digo definición cabalística porque es en los escritos de Rabbi Yitzhak Luria, de Gilgul Neshamot, de Sha'ar Gilgulim, el libro se llama Las puertas de las ruedas del alma. Hay solo una sola cosa que le puede pasar a una persona que determina que la persona está muerta. Nosotros en el mundo actual, en los últimos 150 años, hemos cambiado 10 veces la definición de qué quiere decir morirse. Antes a una persona se le paraba el corazón y murió, y lo enterraban así. Nadie probaba de resucitarlo. Después un día alguien dijo, a ver, ¿y si le golpeamos el pecho un poco? ¿Alguna persona habrá, por la angustia de la pérdida, lo habrá agarrado a palazos al muerto y de golpe se despertó? Y alguien dijo, mira, si le bombeas otra vez el corazón, si le haces resucitación, lo que sea, viven. Con lo cual, que se te pare el corazón no quería decir que estabas muerto. Hoy la gente entra en operaciones y se entera que cuando estaban anestesiados tuvieron un paro cardíaco, porque el anestesista ni les cuenta para que no lo demanden, pero pasa constantemente. Y eso no quiere decir que una persona se muera. Después dijeron, no. Cuando la persona pierde los signos vitales, cuando la muerte es en el cerebro, la persona está muerta. Tampoco es cierto. Ha habido gente que está en estado vegetativo años y un día, ¿qué pasó? Se despiertan. Entonces, ¿cuándo muere una persona realmente? Cuando el ruaj deja el cuerpo. Ese es el único momento en el que la persona está muerta. Y es cuando el ruaj deja el cuerpo y no cuando el nefesh deja el cuerpo. Al cuerpo le toma tiempo liberar su nefesh. ¿Cuánto tiempo? El mismo que le tomó conseguirlo. En el momento que la persona muere, cuando la bala impacta y la bala impacta y sí lo mata versus otras veces que la gente no muere, porque era el preciso instante en el que tenía que morir, dentro de un marco, de una situación y demás, pero nadie se muere un instante antes o después de cuando tiene que morir. ¿Sí? De hecho, mientras la bala viene, el nefesh dice, bueno, me voy, y se va. ¿Sí? El ruaj, y se va. El ruaj de una persona nunca experimenta dolor. El dolor es una cosa que solo ocurre en el cuerpo y a la parte animal. ¿Sí? El verdadero yo, quien nosotros realmente somos, que es el ruaj, es nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, se va incluso antes de que el cuerpo físico termine de morirse. Si se fue, el tipo, hacele todo el CPR que le quieras hacer, no lo vas a resucitar. ¿Sí? Y si no se tenía que morir, el ruaj sigue ahí y solo lo está haciendo sufrir al tipo para que viva esa experiencia traumática y le quede como una memoria celular y le sirva para, me cambió la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va el alma? El alma se va. El ruaj y el neshama se va inmediatamente, el espíritu. El alma, la parte que le daba vida al cuerpo, se va. Esto se fue, o sea, la persona deja de hablar cuando se le va el ruaj. Una de las razones por las cuales las personas mueren, también según dice el Zohar, lo que determina el momento, ese momento preciso cuando una persona tiene que morir, es cuando se le acaban las palabras que le dieron para hablar en su vida. Hay una cantidad de palabras. ¿Se acuerdan que dijimos que el ruaj, se acuerdan del curso 2, que dijimos que hablar consume del ruaj? Por eso hay que tener cuidado en las cosas que uno dice y según lo que uno habla puede agregar créditos.
¿sí? Como cargarle el crédito al celular, podés agregarle crédito a tu ruaj usando el habla para difundir espiritualidad, para hacer cosas positivas con eso. Pero la gente muere cuando ya no tiene más nada que decir. Y la prueba es que los muertos no hablan. Literalmente lo digo, no es un chiste. ¿Sí? Entonces, ese nivel de alma se va, el Ruach en Neshama se va en el momento en que nosotros le decimos se murió. Cuando a la persona la entierran, ¿sí? En el día del entierro, se le va el nivel de alma que recibió el día del nacimiento. ¿Sí? El día que salió al mundo, recibe un nivel de alma que lo pierde el día que se va del mundo. Ahora, no todos los seres humanos lo pierden tan fácil. ¿Qué quiere decir esto? A mayor apego con la fisicalidad, más agarre tiene ese alma con el cuerpo. El Zohar cuenta que cuando las personas son enterradas, hay un ejército de ángeles que bajan a apalear al cuerpo para que suelte al alma que se tienen que llevar. A mayor arraigo con el mundo físico, la persona el cuerpo físico no quiere soltar al alma y el alma se quiere ir porque necesita entrar en el proceso de reencarnación, necesita volver en otra persona dentro de un año, se quiere ir. ¿Sí? Dice literalmente, dice el Zohar, baja un ejército de ángeles con palos, simbólicamente, a hacerlo que suelte el alma. Si la persona no suelta el alma tan fácilmente, el cuerpo empieza a descomponerse para que la materia en sí pierda su inteligencia de asociación y libere la energía interna que está ahí. Si la persona es una persona justa, un tzadik, una persona de alto grado espiritual, el cuerpo no se descompone. ¿Sí? Simplemente no se descompone porque no tiene necesidad de descomponerse. Por eso es común, bueno, después vino esto de que como apareció bíblicamente la idea de que el tzadik no se descompone, a ciertos reyes y a grandes sacerdotes, lo que sea, los momificaban para decir, ¿sí? Fíjate lo santo que era, que ahí está el cuerpo intacto. Una de las señales de que una persona fue una persona sumamente espiritual en vida es si muere en Shabbat, si muere después de que baja el sol el día viernes hasta que baja el sol el día sábado. La gente que muere en Shabbat o en Rosh Hashanah o en Yom Kippur son personas que se sabe que no necesitan de ese proceso de separación entre el cuerpo y el alma, porque en esos días los ángeles descansan. Si no hay entierro y la persona es cremada, se los voy a decir así en seco y después me van a preguntar, ¿y ahora qué hago? Nada. Si la persona eligió ser cremado es porque por falta de crecimiento y de conocimiento espiritual pidió eso. Una de las cosas que ocurren es que hay algunas religiones que, si prestan atención, casualmente son las religiones en donde hay castas que no permiten la movilidad social. Por ejemplo, en la India, si dos personas de distintas castas sociales se casan, el de la casta superior tiene que descender a la casta inferior. ¿Sí? Por eso solo se casan los ricos con ricos o los ricos con sacerdotes. Sí, pero si una persona del pueblo se casa con un sacerdote o con un rico, el sacerdote pierde la categoría de sacerdote y el rico tiene que irse a vivir a la familia del pobre. Esas mismas culturas promueven que cuando una persona muera, lo cremen. Y la razón es porque la corrección espiritual que la persona hizo en esa vida, si es cremado, la pierde. Vuelve a nacer en el mismo estado que la última vez que había encarnado. Con lo cual, si pueden cambiar la situación en la que en su familia, y si una persona eligió y dijo, yo quiero que hay que respetarlo. Si tiene hijos espirituales que dicen, mira, vos dijiste eso, pero nosotros sabemos cómo funciona eso, y en nuestro mérito, en el mérito de nuestro conocimiento y nuestro crecimiento espiritual, vos vas a ser elevado y no volver a cero, los hijos lo pueden hacer.
De hecho, parte de lo que una persona sigue creciendo después incluso de la muerte es a través de los hijos que dejó, porque los hijos son el testimonio de también cómo fue él como persona en este mundo. Ahora, para ustedes mismos, por más que piensen de que van a estar incómodos en un cajón, créanme que no lo van a notar. Pero sí va a ser una diferencia en cuanto a la próxima encarnación, si es que en esa vida no habían terminado totalmente con su tikkun, con lo cual es aún más trágico si los creman, ¿no? Entonces, en el entierro se va el mismo nivel de alma que del nacimiento. A los 7 días se va el mismo nivel de Nefesh que entró en el 7º día. Por eso es que existe, y por los primeros 7 días desde que la persona es enterrada, el alma de la persona va y vuelve a la casa en donde vivía. Por eso es que dentro del judaísmo se acostumbra a hacer una cosa que se llama Shiva o Shive en Yiddish, que es que la familia se siente en la casa del muerto, no en su casa, durante 7 días para recibirlo mientras está en esta transición. Y la razón, solo lo digo por una nota de color, hay como una tradición de cubrir los espejos. Y si le preguntas a un rabino, te dice hay que cubrir los espejos para que no haya vanidad, y que en realidad, según la Kabbalah, hay que cubrir toda superficie que refleja. Sí, si tenés ventanas, cerrar las cortinas, y es solo para que el alma del muerto no sufra cuando no vea que está el cuerpo ahí. No es para nada de lo que los familiares hacen como rituales judíos o cabalísticos después de la muerte de la persona son para el familiar, son solo para el muerto. ¿Sí? Es toda una tecnología para que los vivos ayuden al muerto a elevarse. Ok, a los 30 días se va a un nivel de alma. No les conté qué es este nivel de alma que entraba acá a los 30 días. Este nivel de alma es el nivel de alma que reciben los primogénitos. Por eso Pidyon Aben, la redención del primogénito, que es otro ritual desde el nacimiento en la religión judía, que hoy es parte de la religión judía, pero esta tecnología y todos estos mandatos existen desde antes de que hubiera religión judía. Lo que pasa es que el resto de la gente no se enteró que también lo tenía que hacer por esto de las religiones y la separación y demás. Pidyon Aben es una parte del alma que tiene que ser redimida, que es la que tenían los primogénitos, que lo hacen solo las personas que no son de la tribu de Leví. ¿Sí? Si sos Cohen o Leví, que es toda la misma tribu de los sacerdotes, no hay necesidad de hacerlo, porque esa energía de la primogenitud fue transferida a la tribu de los sacerdotes. Todo el resto de la gente, los que nacen primogénitos, no todas las personas, tienen que hacer la redención de los primogénitos si nacieron de un parto natural y son el primer hijo varón que abrió el canal de parto naturalmente. No cuenta si es cesárea o si... Ok, no. Y por eso también se acostumbra a lo que se llama shloshim. Los deudos están de duelo y no se afeitan y todas las reglas del duelo dentro del judaísmo hasta los 30 días. ¿Sí? Y no se puede ir al cementerio hasta que no pasaron 30 días. Está como prohibido después del entierro, no se puede volver a ir hasta que no pasaron 30 días. Finalmente, el alma se termina de ir por completo a los 11 meses para la gente que son justos y a los 12 meses para los rashaim, los débiles. Y el alma que se va al año es el alma que terminó de entrar cuando el bebé, cuando se cerró la mollera. Mollera se dice en español, ¿no? Sí. Un día después, este alma puede volver a encarnar en otro bebé nuevito con una familia. O sea, no siempre pasa inmediatamente porque hace falta que estén dadas ciertas situaciones, pero puede ser que en el mes 11 este alma está buscando cuáles son los próximos padres egoístas que le tienen que tocar. Es mejor si está en contacto con la tierra. ¿Sí? ¿Cómo?
Hay porque no podés llevar el cuerpo así todo descuadringlado, pero hay unos, se abren abajo, los llevan en una especie como de camillas, pero el cuerpo tiene que quedar sobre la tierra y arriba del cuerpo, directamente sobre el cuerpo, se tira a tierra. Y el momento en el que se va ese alma en el entierro es en el momento que la primer palada de tierra tapa algo del cuerpo. Por eso, si prestan atención en los entierros, todos están, y en el momento que la gente escucha, se escucha el sonido de la primer palada de tierra que cae encima del cuerpo, es la tragedia. ¿Por qué? Y es el momento de más dolor y todo, porque ahí recién se fue tu pariente. ¿Sí? Ese es el momento en el que la parte espiritual de tu pariente, que es el primer dolor que la gente siente, la mayoría de las personas no tienen contacto con sus familiares a un nivel espiritual. La mayoría de la gente, la relación que tienen con las personas que los rodean es desde un lugar físico. Entonces, murió esto o lo otro, pero el impacto más fuerte es cuando cae esa palada de tierra sobre el cajón, sobre el cuerpo, sobre lo que sea, y que generalmente siempre es un familiar el que lo hace. Ese es el instante cuando se va ese nivel de alma que llegó. Todos saben la alegría que produce cuando sale ese bebé del canal de parto. ¿Sí? Eso mismo es lo contrario, lo que ocurre cuando la primer palada de tierra cae encima del cuerpo. Por último, tenemos que saber que nosotros vivimos en un momento en la línea de tiempo de la creación de este mundo en donde no tenemos por qué morirnos. ¿Sí? Porque hay gente la gente muere, el ruaj se va del cuerpo cuando esa situación en la que está no le permite seguir creciendo espiritualmente. Punto. ¿Sí? Cuando no puede hacer más trabajo espiritual, el alma abandona. Y la abandona, en realidad la gente muere toda suicidada, por decirlo de alguna forma. Es el alma mismo que va y mata al cuerpo que lo estaba conteniendo. ¿Sí? Lo va y lo deja abandonado a que muera. Ahora, el alma se va cuando sabe que en esa situación no puede hacer más corrección o cuando no tiene más corrección que hacer. La gente muere en manos de el ángel de la muerte, que es lo que su propia emoción le hace al cuerpo, y muchas veces se lo anuncia a través de alguna enfermedad. La enfermedad es un sistema de alerta temprana, no es algo que las personas no se enferman y por eso mueren. Las personas se enferman para que sepan que se están por morir. Y de lo que se enferman es de un tipo de afección al cuerpo que les dice de qué se están muriendo, de qué emoción. Por eso siempre hay una emoción relacionada a los distintos tipos de enfermedades, porque en la enfermedad está la información de la cura del alma, no de la cura del cuerpo. Entonces, las personas mueren en manos del ángel de la muerte, de su propia emoción, o mueren por lo que se conoce como el beso. ¿Sí? Cuando la creación lo reabsorbe a Atzilut. ¿Sí? Es una abducción de ese alma como algo terminado y perfecto que tiene que ser preservado hasta el fin de la corrección. Y muchas veces esas almas que están ahí preservadas, perfectas, de vez en cuando se cansan de que la gente no haga lo que tiene que hacer y descienden y escriben algún libro, proponen algún método de sanación, hacen algo para ayudar a la gente a que avance espiritualmente, y generalmente mueren muy jóvenes. Todos los grandes cabalistas de la historia, sacando Rav Ashlak, que murió a los 60 y tantos años, la mayoría de los grandes cabalistas, los autores de la Kabbalah, así mismo cuando había una prohibición del estudio de la Kabbalah antes de los 40 años,
todos los grandes cabalistas, Rabbi Nachman de Breslev murió a los 33 años, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a los 37, el Ari a los 38. Ninguno de los grandes cabalistas vivió pasado los 40 años. Vuelvo, porque con esto quisiera cerrar y después si quieren contestamos algunas preguntas. Nosotros no tenemos por qué morir. Físicamente, hoy existe tecnología en el mundo para que quienes tengan acceso a esa tecnología hoy puedan vivir entre 200 y 300 años. Es decir, hoy existe suficiente tecnología que en los próximos 20 años, quien sea que pueda vivir 20 años más, va a tener acceso, y si va a tener el dinero con que pagar esa tecnología, va a tener acceso a vivir 200, 300 años más. Y si va a tener o no va a tener dinero, va a ser producto de su mérito espiritual, no de que solo los ricos pueden vivir mucho, ¿no? Solo los que tienen mérito espiritual son ricos, ¿sí? Y por ende tienen acceso a. Entonces, habiendo dicho eso, para que entendamos que no es un tema metafórico, después tenés el terremoto, el tsunami, la inundación y el coso, de que por más que tengas un cuerpo recién hecho, te puede pasar de que te maten, ¿sí? Esa es otra historia. Pero el hecho es que nosotros, si lo entendemos y lo asumimos, somos la generación del fin de los tiempos. Aunque ocurra dentro de 300 años. Si nosotros nos postulamos a trascender el deseo egoísta del cuerpo, también vamos a trascender la muerte. No es algo que lo inventé yo, es algo que está en los mismos libros que a ustedes les hicieron creer que existe un Dios, ¿sí? En los mismos profetas, en las mismas Biblias, de los mismos textos de donde ustedes por los últimos 3.500 años basaron su sistema de creencia. También dice que en esta generación en la que estamos nosotros vamos a poder ser inmortales. ¿Los 7.000 millones de personas? No. Pero aquellos que decidan, sí. Los que tengan las piezas, los que adquieran la mayor cantidad posible de ruaj en este mundo físico, porque este es el único lugar en donde eso puede ocurrir, esas personas van a ver el fin de la corrección. Y no tiene por qué ser las futuras generaciones. Sí van a ser las futuras generaciones, pero nosotros también vamos a poder estar. Así que, si bien esto que aprendieron hoy suena práctico, es solo práctico respecto a si tienen que lidiar con terceras personas que no han tomado o que no tienen acceso a la información que ustedes tienen. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.